Hoy haremos un capítulo bien especial, más bien una pequeña pausa para mirar hacia atrás y analizar lo que hemos hecho este último mes en Potencial Podcast. Si bien cada autor que nosotros hemos analizado tiene un foco distinto y un tema distinto que habla, tiene un objetivo común y muy trascendental: lograr que nosotros alcancemos el desarrollo personal y desarrollo profesional. Bienvenido a Potencial. Mi nombre es Javier Martínez y junto a Juan Cortés vamos a hacer un pequeño recap de este último mes. Como sabes, en el primer capítulo hablamos sobre Mindset de Carol Dweck, un libro que fue súper sustancial en cuanto a toda la temática de mentalidad fija y de crecimiento. Entonces, ¿te parece que empecemos a hacer una parrilla de preguntas rápidas y desde ahí vamos a una conclusión macro de cómo impacta todo esto a través de lo que tú dijiste, el desarrollo profesional y personal? Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿qué es lo más poderoso que tú te llevas de este libro? Sabemos que es de mentalidad, entonces puede que haya tenido un impacto sustancial tal vez en tu forma de pensar. Yo creo, Juan, que cada libro es un mundo nuevo, conceptos nuevos, aprendizajes nuevos. Y como bien digo aprendizaje, la autora de este libro, Carol Dweck, es psicóloga, dicho sea de paso, habla sobre dos tipos de mentalidades, ¿cierto? Que como bien tú dijiste, una mentalidad fija basada en rasgos fijos, es decir, que yo cuando nazco estoy limitado a lo que solamente se me da por talento natural y que no puedo esforzar nada más. O sea, no puedo esforzarme para poder surgir en en alguna otra área de tu vida. Entonces, una creencia bien limitante. Mientras que por otro lado existe la mentalidad de crecimiento, donde principalmente estas personas que poseen este tipo de mentalidad creen que no existen barreras para que esto se puedan desarrollar en un área específica. Es decir, que ellos no piensan que las capacidades que nosotros tenemos son fijas. Ya que ya listo, estamos limitados cuando nacemos y ya está. Sino que piensan y creen firmemente en que el aprendizaje y el esfuerzo son dos factores clave para poder salir adelante. Y que no solamente al nacer ya estamos limitados. Entonces, en la mentalidad de crecimiento abre un poco el abanico de posibilidades para poder desarrollarse en cualquier área que uno quiera. Y además, estas personas son por lo general gente que se conoce muy bien, sabe muy bien sus fortalezas, sus debilidades, entonces tienen un autoconocimiento bastante desarrollado. Entonces, con lo que yo más me quedo es con la enseñanza de que el talento no es suficiente, sino que todo tipo de habilidades se pueden ir adquiriendo y da lo mismo qué tan difícil sea, sino que con la práctica, la repetición, la consistencia, perseverancia y la dirección se pueden alcanzar grandes cosas y que todo es posible. Así que yo con esas cosas me quedo bien así, me quedo con esos buenos aprendizajes. Perfecto, o sea, me parece totalmente y comparto lo que mencionas. Bueno, como ustedes saben o se habrán dado cuenta en estas dinámicas, primero uno lee un libro y el otro hace las preguntas. Sí, Entonces, desde ahí, desde donde yo estuve haciendo este como diagnóstico o búsqueda sobre el libro, me di cuenta de que la mentalidad de crecimiento te ayuda a eso, a generar una resiliencia importante frente al fracaso y desde ahí y sacar el aprendizaje para que uno pueda ir mejorando constantemente. Y esto se ve validado también, como dijo Javier, en tu autoconocimiento, lo que también va mejorando tu autoconcepto, que es algo que tocamos un poquito en el tercer capítulo, por lo que podemos ir ahondando un poquito más en eso más adelante. Por lo pronto, quiero hacerte la segunda pregunta. Y yo sé que todos los libros siempre dejan una enseñanza, como bien dijiste, estos son un mundo. Entonces, para mí siempre hay una pepita de oro o un mensaje clave que te deja. Entonces, me gustaría hacerte dos preguntas con esto. La primera es, ¿crees que este libro te cambió de alguna forma? No sé, tal vez tuviste que enfrentarte a un problema y dijiste, pucha, estabas como cayendo frente al problema y te diste cuenta, tal vez estoy teniendo una mentalidad fija frente a la situación que estoy teniendo. Y por otro lado, te diste cuenta, ¿sabéis que puedo hacer esto y tener una mentalidad de crecimiento y poder abordar el problema de otra forma? Y la segunda pregunta es, eh, ¿cómo te diste cuenta y cuál fue la palabra clave que te autodijiste para poder superarlo? ya. Básicamente el hecho de pasa, pues yo creo que cuando uno quiere hacer alguna actividad difícil, compleja y digamos el camino se está poniendo cuesta arriba y cada vez está costando más, muchos tiran la toalla, como se puede decir, o se rinden. Entonces lo que me enseñó Carol Dweck en su libro básicamente es no limitarse, pensar que no existen límites, que tú eres capaz y que cada vez que el desafío se va poniendo más desafiante, profesional,
o cada vez se te va poniendo más difícil, hay muchísimas más probabilidades de crecimiento, muchísimas más probabilidades de adquirir mejores aprendizajes y como pasar ese umbral del no puedo al yo sí puedo, soy capaz, esta situación me va a enseñar, independientemente de que sea una situación mala en la que tú estés viviendo, en la que estés pasando. Yo sé que muchos de nosotros que nos están escuchando, algunos de ustedes que nos están escuchando en las redes sociales posiblemente estén pasando por algún proceso difícil o estén tratando de adaptarse a un nuevo entorno laboral o están tratando de emprender un negocio y muchas veces su solución no llega, no hace fit con el mercado y tienes que iterar y tienes que cambiar todo, ahí es cuando se ven las verdaderas personas con mentalidad de crecimiento, quienes son aquellos que en definitiva sobrepasan ese umbral del yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo las suficientes habilidades, a unas afirmaciones más positivas, yo soy capaz, estas situaciones malas van a desaparecer y me van a dejar grandes enseñanzas. Entonces yo creo que tener fe en eso es bien interesante, es bien enriquecedor desde el punto de vista personal. Y la frase con la que yo me identifico ahora es que el talento no es suficiente. Es decir, que si por más que yo tenga un talento en algo, si yo no lo combino con trabajo, si yo no lo combino con perseverancia, con entusiasmo, capacidad de resolver conflictos difíciles, problemas, no voy a alcanzar el máximo potencial. Entonces, idealmente es decirte a ti mismo que el talento no es suficiente. Porque por lo general en la vida laboral o quizás en otros aspectos de tu vida te vas a encontrar con deportistas, por ejemplo, cuando si tú haces deportistas, posiblemente te encuentres con personas que tienen mucho talento innato, pero que no se esfuerzan mucho. Entonces, trata de combinar siempre el talento que tú tienes con el esfuerzo, con la perseverancia, con el hambre, y de esa manera yo creo que uno puede salir adelante en distintos aspectos de la vida. A pesar de que uno sea más débil en algo, que no tenga tanto talento, pero la práctica hace al maestro. Así que yo creo que por ahí va. Esa frase siempre ha sido clave, la práctica hace el maestro. Sí, yo creo que los Totalmente. consistentes son los que alcanzan el éxito, los que son persistentes, no los que son habilidosos, sino que los que persisten. Yo creo que por ahí va. Y sabéis que la persistencia yo creo que la conecto harto con el siguiente libro, que era Hyperfocus. Ahí donde tenemos que tener un objetivo tal vez para poder enfocarnos y ver qué tipo de mentalidad o qué tipo de estado entramos mentalmente para ver el desarrollo de esa tarea. ¿Te Claro, parece que pasemos hiperfocus. ya al... Al siguiente libro. Sí, Ya, mira, Hyperfocus, lo que tú decías, po. Efectivamente, analizamos Hyperfocus, básicamente un libro escrito por Chris Bailey, que básicamente yo lo considero una persona bastante estudiosa, que también habla sobre las distracciones, ya que, bueno, Juan va a comentar un poquito más y ahora me toca a mí tomar parte de la persona que hace las preguntas, ¿cierto? el pool de preguntas. Por supuesto. Entonces, básicamente el libro busca analizar cómo las distracciones afectan en nuestro día a día y básicamente algunos tips sobre que, bueno, por supuesto, divagar también es algo productivo y como también enfocarse en una sola tarea. Entonces aquí, Juan, yo quiero que tú me digas y que me expliques más o menos con qué aspectos prácticos nos podemos quedar con este libro de Chris Bailey y qué cosas son los aspectos más importantes. Bien. Como bien dices, Chris Bailey es una persona bastante estudiosa. Si uno tiene el libro físico o digital, se da cuenta que hay muchas citas de mucho Ujú. estudio y dice y también hizo un estudio exploratorio bastante exhaustivo en cuanto a la entrevista de personas que se dedican a el tema de la concentración, el tema de la mentalidad. Entonces, creo que su trabajo fue un desarrollo bien profundo y simple, sobre todo, para poder separar dos estados fundamentales que puede tener las personas. Uno es el estado de focus, que sirve para desarrollar una tarea compleja en X tiempo, entrar en un estado de flow. em, y por otro lado está el scatter focus, que nos ayuda a un proceso más de divagación, de conexión de ideas, un proceso un poco más creativo. Haciendo estas dos distinciones creo que abarca, mejor dicho, todo el espectro de trabajo que puede tener hoy en día las personas. Porque o necesitamos enfocarnos o necesitamos ser parte creativa. Entonces creo que eso es como lo primero y fundamental, es que pudo separar estos dos estados y decirte en qué momento es fundamental ocupar uno u otro. Como dije anteriormente, si es que necesitas realizar una tarea, mejor dicho, muy profunda, ya sea un informe final, una rendición de cuentas, planificar un proceso muy largo, es importante estar en focus. Pero por otro lado, si hay que estar en un proceso un poco más creativo, por ejemplo, no sé, idear, encontrar una solución, ¿es necesario anteriormente levantar información? Sí, pero la parte del scatter focus te ayuda a conectar un punto con otro, porque ahí otro concepto importante que nos dice Bailey es el espacio mental, que el espacio mental son todo el espacio que tu cerebro y no mi cerebro son capaces de recepcionar información.
Entonces, en el hiperfocus, la tarea fundamental tiene que abarcar la mayor cantidad de tu espacio de atención frente al scatter focus, que idealmente que no haya nada, y al no haber nada, tu espacio se expande, con lo cual podemos ser capaces de conectar una idea muy distinta a otra y poder unirlas para crear esta solución. Mira, qué interesante eso. Me parece muy buena respuesta, muy buena síntesis de lo que significa este libro, básicamente, que habla sobre muchas cosas, entre muchos temas, habla sobre la concentración, ¿cierto? Sobre la productividad, y también hace mucho hincapié en el scatter focus, ¿cierto? Que es esta otro tipo de visión que básicamente que dice que divagar es algo productivo y que, por supuesto, el cerebro se va adaptando a diferentes circunstancias. Yo creo que es bien Exacto. interesante, nosotros tenemos cuotas de atención que necesitamos entregar en el caso de un trabajo, como tú bien dices. Yo creo que el darle una suficiente cuota, un suficiente peso a una tarea difícil que requiere, que demanda mucha concentración, es importante que nosotros utilicemos este enfoque de hiperfocus porque nos va a permitir desarrollar esta tarea. Y yo creo que eso también va de la mano con mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, que tú te tienes que enfocar en el trabajo, de hacerlo, de una cosa a la vez, totalmente enfocado, e ir sobrepasando los desafíos. Entonces, mientras tú más estás concentrado, tienes una mayor dirección, eres más consistente, eres más perseverante, no tienes distracciones como lo digital, que también Chris Bailey habla mucho sobre las redes sociales, las notificaciones, que muchas veces nosotros tendemos a distraernos en tareas que son muy esenciales del día a día y que nosotros lamentablemente las estamos postergando porque nos está sonando el teléfono al lado de nosotros, por lo general nosotros no cancelamos las notificaciones, nos suenan las notificaciones, tenemos formas también, hay prácticas que nosotros también vimos cuando analizamos el paper, no sé si te acuerdas, que nosotros Exacto. analizamos el paper de que hay gente que tiene distintas estrategias para poder eliminar este tipo de distracciones y poder desarrollar un hiperfocus lo más directo posible con la tarea que tienen que hacer. Entonces, yo creo que están estos dos enfoques bien interesantes y el scatter focus que me parece mucho más interesante que el hiperfocus porque el hiperfocus es como algo, claro, común, ¿cierto? Tú tienes que enfocarte para hacer algo, tienes que evitar las distracciones, eso está bien, pero el tema de divagar, ¿no? El tema de darle un espacio, yo creo que también está relacionado con la soledad. Es decir, la soledad, un espacio de silencio, donde las ideas puedan fluir. Como tú bien me mencionaste, en algún momento nosotros te habíamos discutido este libro, y yo también vi, si no mal recuerdo, vi la charla TED y todo, cuando, no sé, pues la persona iba de la cama, iba a ducharse. Y entonces se duchaba y fluían las ideas en silencio, sin ningún aparato, sin nada. Además, Chris Bailey sostiene que lamentablemente antiguamente su vida se basaba en una sucesión de pantallas. Eso quiere decir que pasaba desde ver la pantalla del teléfono en la cama, al lado, en su mesa de cama, tomaba el teléfono y ya veía la primera pantalla del teléfono. Luego veía los correos. Y luego tenía que pasar a bañarse y hay gente que incluso cuando va a bañarse lleva, no sé, por la tab o lleva el teléfono y escucha podcast y está constantemente conectado. Y ahí hablamos también el miedo a perderse algo, que nosotros siempre tenemos que estar conectados, porque si no nos vamos a perder la última noticia, y estamos frustrándonos constantemente. Entonces yo creo que dejar un poco de lado, dar un espacio al silencio, dar un espacio a poder conectarnos con nosotros mismos y que fluyan las ideas, son partes clave del scatter focus. Entonces yo creo que tenemos que saber bien utilizar esos dos enfoques y también alejarnos un poquito de las distracciones que también nos pueden mermar un poco la productividad. Entonces, genial. Ahí me gustaría hacer una extensión de toda la síntesis que acabas de hacer. Y es, para mí, claro, tanto la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento, mejor dicho, y el enfoque, sea cual sea, son dos cosas que van en paralelo. Mm, Yo estoy, tal vez, ¿por qué? Porque como bien dijiste, estoy haciendo una tarea que puede ser muy engorrosa, muy, tal vez, tal vez no es difícil, pero sí es larga y puede que me haya equivocado, entonces tal vez en mi trabajo o yo mismo me equivoqué y desde ahí puedo tener una mentalidad fija o de crecimiento dependiendo de qué estado emocional esté. Por otro claro. lado, si es que estoy en un scatter focus y estoy, no sé, soy un pintor, por ejemplo, y estoy creando una obra y la obra para mí es maravillosa, pero sale al mercado y como que no pegó mucho, también necesito una mentalidad de crecimiento para poder afrontar esa situación. Por lo que creo que esa de que son dos cosas que están pasando en paralelo y que hay que mantenerlo. Hay que estar consciente de la tarea, pero también consciente de mi estado mental para poder recepcionar y abordar los problemas. Es una combinación interesante.
de exportar. Y por otro lado es claro, las distracciones. Ahí Bailey nos menciona que las distracciones son todas aquellas acciones o sucesos que son más novedosos que las cosas que estamos haciendo. Entonces, si es que tú estás en un estado de hiperfocus y el hiperfocus es estar en un estado inmerso donde la tarea que tienes enfrente te ayuda o te llama, por así decirlo, te apasiona, no debería haber distracciones. Porque es la mayor distracción. Pero, no, o sea, tiene la mayor novedad. Pero si sale Sí. algo mucho más novedoso, y ahí podemos entrar en un punto. ¿Qué es novedoso? Lo novedoso es lo urgente, lo novedoso es lo llamativo, lo novedoso es lo entretenido. Entonces ahí hay otros distintos tipos de distracciones que pueden salir desde la notificación del mi grupo de WhatsApp con mis amigos, como el correo, o como el correo de un jefe o de un cliente. Entonces es interesante tal vez tomar distintas estrategias para eso, como bien dices. Sí, yo creo que actualmente, y yo creo que eso también rellena la pregunta que quería hacerte, que es el tema de por qué vivimos con un cerebro hiperestimulado. Y como tú bien dices, las distracciones igual no, la novedad nos estimulan el cerebro, nos estimulan nuestras conexiones neuronales porque estamos constantemente viendo cosas nuevas. Nosotros estamos simplemente a un swipe de nuevas cosas, de un scroll. Estamos viendo la novedad, lo último. Entonces, claro, igual pocas tareas en nuestra vida cotidianas nos van a llamar tanto la atención como, digamos, como algo nuevo en redes sociales, porque siempre es todo novedoso en redes sociales. Claro. En cambio, pues tienes que hacer por ejemplo, tienes que desempeñarte en tu trabajo y por lo general hay trabajos que son muy estandarizados, ¿cierto? Y puede que esa necesita tu atención, pero posiblemente puede que el día de mañana no sea algo tan atractivo y el celular esté al lado tuyo que, esto es algo mejor de lo que estoy haciendo en mi trabajo. Entonces hasta te puede mermar tu productividad dentro del trabajo. Yo creo que tener un buen balance en eso. Y ahora se nos viene otro libro que podríamos analizar, que ya, yo creo que nosotros ya hablamos de la mente y todo, mentalidad, pero ya este tipo que vamos a hablar ahora es una persona que ya con más de 80 años, trabajando como empresario, siendo un vendedor de seguros, más de 80 años ahora se ha dedicado casi su vida entera a estudiar por qué hay algunos seres humanos que son más exitosos que otros. Entonces, ahí vamos a hablar de este personaje que es bien conocido por un seminario que dura 10 horas, más o menos, que es el famoso seminario Fénix, con una traducción al español, que tiene traducción al español, traducción en su lenguaje natural en inglés, y tiene muchísimos consejos bien prácticos. Pero en rigor, vamos a ver un libro actualmente que es el que leímos y que analizamos en el capítulo 3, ¿cierto, Juan? Así es. De hecho, ahora yo tomo la batuta de las preguntas Aquí viene. y, y antes de entrar en materia, para mí lo más importante de este libro es identificar el propósito y cómo controlamos las situaciones para mantener ese propósito, que es el propósito de mi vida en este caso. Entonces, desde ahí me gustaría preguntarte cuáles son los conceptos más importantes del libro. A través, se menciona dentro del título el control, los desafíos, la importancia. Entonces, cuéntame un poquito. Yo creo que uno de los, dentro de los conceptos más importantes, Brian Tracy se ha dedicado casi toda su vida, como te dije, a estudiar el por qué hay personas que son más exitosas que otras y qué hacen estas personas de éxito que los hace ser mejores en todo aspecto, ya sea en salud, alma, físicamente, financieramente, etcétera. Entonces, básicamente, uno de los conceptos más interesantes es el tema de la mente consciente y la mente subconsciente. Que básicamente la mente consciente procesa solamente un pensamiento a la vez. Es decir, lo que pasa por nuestra cabeza y lo que imaginamos es parte del proceso de pensamiento consciente. Sin embargo, a través de nuestro pensamiento consciente, nosotros podemos influir en nuestra mente subconsciente, que básicamente es como el jardín, ¿ya? Nuestro subconsciente es el jardín. Entonces, si nosotros crecemos lamentablemente, por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros nos criamos en un ambiente familiar bastante disfuncional y constantemente nos llegan comentarios de que tú no sirves para esto, tú no eres suficiente, tú no eres talentoso, tú nunca vas a hacer nada en la vida. Entonces, posiblemente todas esas cosas, ese mensaje que viene del emisor, un externo, ya sea cualquier familiar, trae a tu cabeza y la hace parte del pensamiento racional, del pensamiento consciente. Entonces, todas esas cosas tú las procesas y luego pasan a tu subconsciente, que es como el jardín. Entonces, y si tú con mayor razón te dices cosas negativas o piensan cosas negativas, vas a traer cosas así a tu vida. Entonces, Brian Tracy ocupa bastante, el enfoque basado en Napoleon Hill, que es del año 60, mucho antes, 60, sí, 60,
Exacto. precisamente, y básicamente agarra el enfoque de la metafísica, o sea, de que cómo las afirmaciones y todas estas cosas modifican el subconsciente del ser humano. Entonces, yo creo que eso, con esos dos conceptos me puedo quedar: mente consciente, mente subconsciente, y que la mente consciente procesa un pensamiento a la vez, el subconsciente puede procesar miles de pensamientos en un mismo segundo, que básicamente son cosas que nosotros tenemos arraigado como en nuestra alma, como en nuestro espíritu. Es como bien profundo el tema, pero es como que si yo me voy diciendo cosas malas, voy a ir sembrando cosas malas en mi subconsciente. Entonces, cuando yo quiera ir a sacar el fruto de eso que yo dije, de esas afirmaciones que me dije, voy a sacar cosas malas. Entonces, y en caso contrario, su defecto va a pasar cosas buenas. Si yo me digo cosas buenas, si yo digo me va a ir bien hoy, o me siento perfecto físicamente, soy responsable, yo soy responsable. El otro punto importante es la responsabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la adultez, a los 18 años, somos personas que tenemos que tomar el control de nuestra vida porque ya nadie, ni nuestros padres, pueden dar respuestas con respecto a nuestra situación. Tenemos que hacernos más responsables. Eso también habla mucho sobre eso, del tema de la responsabilidad y el tema de la ley, y habla un montón de leyes también, por supuesto, dicho sea de paso, que nosotros igual hablamos un poquito anteriormente en el capítulo, básicamente ley como la ley de la expectativa, de siempre esperar lo mejor, la ley del control, que yo siempre controlo lo que pasa por mi consciente, digamos, la ley de la actividad supraconsciente. Entonces tiene un montón de leyes, pero lo que más importante me quedo yo es que siempre hay que tener control sobre el pensamiento. Entonces, si tú siembras cosas buenas en tu subconsciente, posiblemente vas a conseguir buenas cosas a tu vida, vas a traer cosas o situaciones acorde a tu pensamiento dominante. Entonces yo creo que de ahí parte la premisa del libro. Y bueno, por supuesto que también hace un poco énfasis en temas de establecimiento de metas. El establecimiento de metas tiene que estar apoyado por un plan estructurado y que por lo general tiene que estar dividido en categorías, ya sea objetivos físicos, emocionales, espirituales, objetivos financieros, objetivos de salud. Entonces tiene un montón de cosas. Yo creo que uno, abarcarlo completamente, así como si yo quiero tomar esto como guía para mi vida y lo desarrollo, es bien complicado, porque son muchas cosas las que te pide. Y yo considero que también uno puede partir ahí de a poquito, porque la verdad es que es bien Claro. difícil, porque habla de mucho, así como que hazte otra lista y te da un montón de tareas que al final tú no sabes cómo empezar. Entonces yo creo que ahí es como hay un conflicto, o sea, ¿cómo voy a andar escribiendo a cada rato mis metas y voy a tener que hacer o diseñar un plan y unas metas espirituales? ¿Cómo creo una meta espiritual, por ejemplo? ¿Qué es una meta espiritual? Sí, precisamente eso, y aparte te pide que pongas 5 metas por cada categoría. Yo igual tengo una crítica con eso, entonces yo idealmente lo que recomiendo es que cuando tú estés leyendo, quédate con lo que realmente te vaya a servir y que desde la forma práctica lo puedas aplicar. Porque yo creo que uno no es un superhombre, una supermujer que el día de mañana pueda hacer todo eso que te dice Brian Tracy. Yo creo que es bien difícil, pero sí sacar lo más importante. Y yo creo que eso que Perfecto. mencioné es bien bueno. Oye, mira, mientras iba hablando me surgió un momento de eureka. Vi una conexión con el libro anterior. Mencionaste que estaba la mentalidad consciente y la subconsciente, Sí, ¿cierto? sí. ¿Y qué opináis de esto? Mentalidad consciente, hiperfocus, una sola tarea. Mentalidad inconsciente, scatterfocus, múltiples ideas. Sí, ¿Veía sí, alguna relación? puede tener una relación específicamente, pero es que precisamente lo que el subconsciente es como básicamente, a ver, Es, yo creo que es es como hacer, como, es como hacer mucha introspección y algo que tú no controlas. No es como que, yo voy a entrar ahora a mi subconsciente. es Mi, como mi, algo que viene arraigado contigo, sí, sí, y que el subconsciente igual tú lo arrastras desde que eres chico. es que Eso es lo que habla. por lo mismo, porque el scatter focus es estar en este proceso de inmersión, de disociación, donde estás divagando. Simplemente no hay nada en tu cabeza, entonces hay mucha introspección. Dentro de mis ideas y dentro de mis conceptos puedo ir conectando ideas. Dentro de esa... Es como el cerebro a través de redes neuronales conecta A con B. Entonces como que no lo haces consciente, no es un proceso estructurado. Vamos a ver eso en la conclusión. Me parece interesante Yo todo creo, lo que mencionaste en cuanto a la creación de metas. Yo creo que si es que hay que quedarse con algo de ese libro es con el objetivo principal. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y yo creo que dentro de estos planes estructurados que menciona Tracy, personalmente yo este año lo estoy aplicando y creo que voy bien. Me puse 5 objetivos principales, o sea, 5 áreas, y dentro de las 5 áreas tengo 4 o 3 objetivos y que tengo que cumplir este año. Y obviamente hay algunos que son más exhaustivos que otros. Hay sí, otros que están más sobre mi control que otros.
pero me ayudan a estar encaminado y por otro lado, me ayudan a estar consciente Mm, de que voy bien y que tengo una dirección, que es, yo creo que eso es lo más importante. Más que todo es tener una dirección hacia dónde es mi norte y qué estoy haciendo para llegar a mi norte. Puede que el plan cambie. De hecho, hay una frase que me gusta harto: cambia el plan, no la meta. Con que tengas una meta, muchos caminos llevan a Roma. Entonces, si es que sí. tienes un objetivo, desde allá vamos. Entonces, lo último, la última pregunta de este libro, y para pasar al cuarto y después ya empezar a las conclusiones principales, cómo se relacionan todos estos libros, coméntame un poquito, así muy rápido, qué consejos prácticos podrían aplicar las personas aparte de la creación de tal vez esta meta principal de su vida. Mira, yo creo que ese tema de que tengan claro de que la mente consciente está conectada con la subconsciente y que básicamente todas las cosas que tú te dices a ti mismo van a afectar a tu subconsciente y la forma en la que le respondes a la vida. Entonces, por lo general, yo creo que un buen consejo es que estas personas que por lo general tienen un subconsciente bastante delicado o que han vivido trauma, etcétera, traten siempre de realizar afirmaciones positivas en su cabeza, traten de convencerse de que ustedes pueden, traten de convencerse de que ustedes están bien, de que se sienten bien y háganse totalmente responsables de las cosas que ustedes tienen la posibilidad de cambiar, de algunas situaciones que ustedes tienen la posibilidad de cambiar. Yo creo que por ahí va el tema claro, tú muy bien decías, el tema de los objetivos, hay que tener bien una dirección y por supuesto que si tienes un plan, más vale tener un plan que no tenerlo. Yo creo que por ahí va. Si tienes un Claro. plan, lo puedes modificar. El objetivo, como tú dices, todos los caminos llevan a Roma. Entonces yo creo que por ahí va, por ahí yo creo que es interesante. Ahora, si lo quieres leer, hay libros, seminarios, etcétera. Esta persona es muy conocida. Exacto. Lo último para agregar una extensión es que, claro, estas autoafirmaciones o esta autosugestión te ayuda mucho a construir tu mentalidad de crecimiento, como lo menciona Dweck. Entonces, como que ahí vamos ya intentando hilar un poquito todos los libros que estamos analizando. Sí, yo creo que uno tiene que enfocarse en lo que uno quiere transformarse. Tú cuando haces Claro. algo, te estás transformando en una persona. Trata de que todas las cosas que tú hagas te transformen en la persona que tú quieres ser en el futuro, los 10, 15 años. Tienes que tener claro bien cuál es tu propósito, en qué persona te quieres convertir. Más que en cuánto quieres ganar, cosas muy superficiales no, sino que ve hacia dónde te quieres convertir como persona. Yo creo que eso es clave. Y ahora vamos a pasar con el otro libro, ya que es el Vamos. último que vimos en el capítulo 4, que analizamos algo que es bien controversial, que ahora surge este tema de los influencers, que tú me mencionaste muy bien, hiciste una comparativa bien interesante el capítulo pasado, que comparaba el tema de los influencers con los creadores de contenido. Uno te vende, el otro puede que no te venda, sino que trata de crear un contenido orgánico, original, etcétera. Me mencionaste también sobre el tema de compartir el proceso, no el producto final, y de crear una marca, una comunidad, saber contar historias. Entonces, en ese sentido, Austin Kleon, que es el autor precisamente de este libro que se llama Aprende a promocionar tu trabajo, es un libro bastante antiguo, del año 2013, como tú bien decías en la introducción del capítulo anteriormente, pero que muchas personas, muchos creadores de contenido influencer están tomando en consideración un libro de referencia para poder crear nuevo contenido, nuevo, atraer gente, crear comunidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hacerte una pregunta, y yo creo que todos somos tímidos, ¿cierto? Yo creo que Sí. y quizás muchos no tenemos la iniciativa de hacerlo. Pero, ¿por qué es tan difícil mostrar lo que uno hace? Wow. Bueno, aquí lo veo desde dos perspectivas. La primera es, como bien tú dices, tus habilidades blandas, comunicacionales. Mm. Por ahí puede ser difícil porque tal vez primero tenemos que saber comunicar. Luego tenemos que saber comunicar con intención. Y luego tenemos que saber comunicar con intención y retención. Y yo creo que cuando ya tienes esos tres niveles, puedes tener un muy buen mensaje. Porque hay que tener las herramientas correctas para preparar y formular una oración que aterrice algo complejo a algo que todos podamos entender, Algo simple. a algo simple. La Eh, simpleza, lo que más cuesta. Exacto, de hecho, yo creo que a nosotros mismos, a través de nuestro análisis con los libros, a nosotros también nos cuesta porque estamos resumiendo tal vez 300, 400 páginas en, ¿qué? ¿20 30 minutos. minutos? Sí, pero si le sacáis la intro, le sacáis las preguntas, son 20 minutos. Entonces es algo complejo. Mm. Y desde ahí arraigar la retención a eso. Que es una perspectiva o una variable que incorporan todas las redes sociales que hacen que la gente no se nos vaya de la comunidad y creemos esta comunidad de a poquito. Y por otro lado, también está en la historia que yo quiero contar, de quién soy y qué hago. Porque es muy distinto decir,
yo soy Juan Cortés, soy piloto de aviones y puedo contarte miles de historias geniales. Pero por otro lado, si yo te digo, hola, soy Juan Cortés, soy jardinero, pues tal vez te va a hablar de muchas plantas, pero no va a ser tan extrovertido o tan genial como tal vez lo puede ser la aviación, porque depende de los gustos. Entonces, y los gustos van muy relacionados a saber quién soy, qué sé y qué no sé. Entonces entramos nuevamente a la parte de introspectiva y tenemos que saber mucho qué me gusta y cómo lo comunico. Entonces, volviendo a lo anterior, es sé lo que me gusta, sé comunicar lo que me gusta, sé comunicar lo que me gusta con intención y sé comunicar lo que me gusta con intención y retención. Entonces ahí estaría como, a Esas son simples las ideas palabras, clave. lo que yo saqué de así como de la lectura. Son mis conclusiones. Uno está bien, o sea, yo encuentro que, claro, uno puede crear una comunidad a través de sus gustos, pero efectivamente, a veces nosotros carecemos de habilidades comunicacionales y hay que estudiar eso, porque al fin y Sí, al cabo es una ciencia social. Las ciencias sociales son inexactas, pero también podemos trabajarlo desde diferentes supuestos. Eso es lo que se trata la ciencia social, partir desde un paradigma e implementar los cambios que uno quiere hacer. Entonces, yo creo que viene interesante, bastante ideas claves de este sujeto, Austin Kleon, que habla sobre cosas bien interesantes que le sirven a la gente que quiere crear comunidad. Quizás a una persona que trabaja en un trabajo más convencional, tradicional, quizás le cueste un poquitito implementar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, ¿cómo te va a sentir que hoy grabé y grabando? Así? Es extraño, ¿cierto? claro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que todo va en la historia. Porque, por ejemplo, no sé, un trabajo bien común, que es un patrón, que es como súper estructurado, tal vez puede ser el cajero de un supermercado. Pero créeme que debe tener muy buena historia esa persona. Sí. Puede que alguien cree algo, claro. Claro, por ejemplo, una cámara oculta y que ver las reacciones de las personas cuando compran, cómo entran, tal vez uno, como sabe que está grabando, meterle un poco de show. Puede ser interesante. Siempre hay que tener esta parte creativa de ver cómo lo damos vuelta. ¿Qué es Sí, lo que quieres comunicar y cómo lo comunicas? Vuelvo a ver. y hay cosas que ni siquiera es como comunicar, sino que hay gente como estudia conmigo. Y es todo silencio y Con una listo, y a musiquita la gente le relajante. sirve. ¿Y qué necesidad está satisfaciendo de que posiblemente haya otra persona detrás de la pantalla que quiera estudiar igual y quiera sentirse acompañado? Se está Claro. satisfaciendo esa necesidad implícita, que quizás no es tan explícita como que se pueda ver así fácilmente, pero que al fin y al cabo es una necesidad de algunas personas, de algún segmento de la población. O sea, ¿cuántos miles de millones de personas somos? Más de algunos va a querer vernos. Claro. Y de cosas tan pequeñas. Y por lo mismo, de hecho, otra parte que menciona Clión en el libro es comparte el proceso, pero comparte el proceso de algo que no sepas. Y yo Mm. creo que ese factor de algo que no sepas es para que muestres el proceso de cómo fallas y que la gente se sienta identificada. Y por otro lado, como es algo que a ti te gusta, vas a ser más propenso a saltar ese error y seguir intentándolo. Entonces, cuando está esa solución, y eso es lo que se comparte a la gente, ahí está el valor y por eso se te siguen. Entonces, tal vez esta persona que como ven tú dices, se graba estudiando, encontró esa brecha y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero acompañar a la gente a estudiar porque tal vez yo me siento solo. Y de hecho, también yo lo veo desde otra perspectiva porque también ocupo eso, y es que si es que tengo una persona al lado que está trabajando 3 horas, yo voy a estar también trabajando 3 horas. Se Entonces contagia. se contagia, exacto. Entonces, puede saber tus gustos, saber cuáles son las falencias de la área que a ti te gusta, te pueden ayudar a dar estas soluciones que pueden ir creando comunidad. Genial. Juan, ahora, para cerrar este capítulo, ¿cuáles cambios crees tú que podrían ver las personas que apliquen estos principios que están en los libros? Bien, a mí me gusta harto aterrizar todo lo simple, no porque me gusta compartirlo, pero por otro lado es porque mi mente trabaja así. Mm, Entonces, para mí, creo que si quieres leerse los libros, mm, el orden correcto para mí, ahí podemos discrepar, Javier. Primero lance el de Brian Tracy, identifiquen su propósito, como dije anterior, identifiquen el norte. ¿No? Hay que entrar a poner las manos en la masa. Por lo sí. que, hiperfocus. Dependiendo del propósito que yo tenga, voy a saber cuál de los dos estados son más relevantes para el desarrollo y el cumplimiento de ese propósito. Y sabemos que dentro de este proceso de trabajo podemos fallar. Por lo que el tercer libro sería Mentalidad, Mindset, Del mindset. del mindset de Carol Dweck. Y desde ahí ver cómo vamos supliendo estas barreras que nos van presentando. Y finalmente, cuando ya estemos encaminados, empecemos a mostrar el proceso. Tal vez grabarte desde el principio,
mostrar cómo superaste esa problemática, contar una historia y desde ahí empezar a hacer este orden. Y si no quieren leerse los libros, ese es como, para mí es lo, lo más simple que puedo resumir los 4 libros. Propósito, enfoque, mentalidad, compartirlo. Es una triangular, o sea, un rombo, así como esquinado. Sí, genial, maravilloso. Muchas gracias por tus reflexiones. Y ahora nosotros quisiéramos, o yo precisamente quisiera hacerle una pregunta a todos los que ustedes que nos están viendo. ¿Cuál crees que es el libro que más influencia tendrá en tu vida? Escríbelo en la cajita de los comentarios, vamos a estar atentos a todos sus comentarios y comparte este video a la persona que realmente quiere vivir una vida extraordinaria. Así que nos estamos viendo. Buen fin de semana a todos, que descansen y nos estamos viendo para el próximo capítulo. Que estén bien. Chao, chao.